Estas son las salidas que tiene pensado el Barça, o estos son los jugadores con los que Xavi Hernández va a hablar para que salgan y para que se busquen una salida. Empezamos. Hola gente, ¿cómo están? Y sí, ya tenemos oficial, ya es oficial, ya sabemos los jugadores a los que Xavi Hernández les habría dicho que no cuenta con ellos. Ya sabemos qué jugadores Xavi Hernández les habría dicho que se busquen otro equipo porque en el Barça no va a contar con ellos. En el Barça no van a tener cabida y Xavi Hernández en la estrategia y en el plan que tiene de trabajo no cuenta con estos jugadores. Probablemente es de las cosas más difíciles que tiene Xavi Hernández de ser entrenador, pero bueno, le toca hacerlas. Pero antes de decirles, les quiero pedir si se pueden suscribir. La verdad es que me ayudan muchísimo a mí y al canal para que sigamos creciendo. Entonces suscríbanse. Y ahora sí vamos a platicar de los jugadores que pueden salir del Barça, o más bien a los que Xavi Hernández va a hablar con ellos y les va a decir, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero tienes que salir. Uno de ellos ya lo veíamos ahorita en pantalla y es el bueno de Ansu Fati. Ansu Fati, que era ese jugador que todo el mundo esperaba que marcara la diferencia, todo el mundo esperaba que diera, que fuera ese jugador diferente, que fuera ese jugador referencia, que fuera ese jugador que desde que se fue a Leo Messi agarrara las riendas del club. Aunque si le soy sincero, a mí me gustaría que Ansu Fati se fuera cedido, pero parece ser que Xavi Hernández va a hablar con él y le va a decir que no cuenta con él y que debería de buscarse una salida. Veremos al final dónde acaba llegando Ansu Fati. El club lo tasa en un salario muy alto, más que un salario, en una oferta muy alta. Esperan que lleguen entre 40 y 60 millones de euros por él. Veremos al final qué acaba pasando, pero como les digo, a mí esta noticia me pone un poco triste, porque yo Ansu es un jugador que lo quería mucho. Ansu, es verdad que antes de su lesión era buenísimo, te metía cualquier cantidad de goles. De hecho, es el jugador en toda la historia de la Champions League que mete goles a la edad más joven. Entonces, es ver un jugador que prometía tanto que se vaya del Barça por lesiones, la verdad es que lastima muchísimo. Como les digo, si fuera por mí, yo diría que mejor se fuera cedido, que agarrara confianza y ver si puede regresar. Pero parece ser que no, el Barça necesita el dinero, todos conocemos la situación económica, no hace falta repasarla. Y parece ser que Xavi Hernández le va a decir y le va a comunicar al bueno de Ansu Fati que no cuenta con él. Como les digo, creo que estas informaciones duelen, estas informaciones lastiman, pero al final yo siempre he dicho, Xavi Hernández es mi entrenador y yo voy a muerte con él. Xavi Hernández tiene que ser el próximo Ferguson del Barça, tiene que estar aquí 10, 15 o 20 años el bueno de Xavi. Es un jugador muy joven, no podemos cometer el mismo error que cometimos con Guardiola en su día. Si Xavi Hernández dice que algún jugador no sirve, bueno, pues ya está, se tendrá que vender ese jugador. Otro jugador que dice Xavi Hernández y cuenta la prensa que también le va a decir que no cuenta más con él es Ferran Torres. Ferran, que no ha tenido participación prácticamente con él. De hecho, había veces que Ansu estaba por encima de Ferran, entonces imagínense dónde deja eso a Ferran. Xavi Hernández sacándose a dos extremos encima. Se nota que también ahí va a haber bastantes refuerzos, o por lo menos que el Barça va a tratar de traer a alguien adelante, porque se nos van dos refuerzos, no diría importantes, porque la realidad es que ninguno de los dos tuvo buena temporada, pero sí tenemos que reforzarnos en esa posición. Al menos que creo que la idea de Xavi Hernández la próxima temporada es poblar el medio campo, poner muchísimos jugadores en esas posiciones y más bien generar peligrosidad y generar profundidad con los extremos, tanto con Balde como por el otro lado. Bueno, ahí sí puede ser que haya un extremo más nominal, pero por lo pronto tanto Ansu como el bueno de Ferran tendrán que buscarse equipo. Quedan dos jugadores. Uno de los jugadores a los que Xavi Hernández también ya le habrá dicho que se busque equipo es el caso de Kessié. Porque es verdad que al principio de temporada la verdad es que Kessié jugó muchísimo en el Barça. Xavi Hernández le prometió a Kessié que iba a ser importante y que se quedara en el Barça y que viniera al Barça. Creo que es un jugador que si tú ves todo, que vino gratis, que rindió bien, que tuvo sus buenos minutos, bueno, la verdad es que es un buen fichaje. No lo catalogaría como mal fichaje, como sí catalogaría como mal fichaje el de Ferran Torres. Pero al final tienes que tomar decisiones. A mí la verdad es que, Kessié al final ya no me convencía. A mí los tipos que son mediocampistas en el Barça, que no tienen fútbol, a mí me cuestan mucho trabajo. Que es verdad que mucha gente lo comparaba con Keita en su día, pero Keita tenía muchísimo mejor pase, muchísimo mejor visión, y creo que sí le faltaba mucho eso. No tenía pase, no tenía visión, y creo que sí le faltaba muchísimo. Al final veremos qué acaba pasando. Parece ser que el Inter de Milán está empujando bastante fuerte para hacerse de los servicios de Kessié. Y al final veremos, ojalá puedan pagar buena cantidad de dinero, ojalá sea unos 30 o 25 millones de euros por Kessié. Creo que le vendrían de maravilla al Barça, pero al final veremos qué acaba pasando. Y por último, tenemos el último nombre. Es un nombre que la verdad a mí también me gustaba mucho. Pintaba muy bien o pinta muy bien, no se sabe qué va a pasar con él.
Pero el otro nombre que parece ser que el que Xavi Hernández, si no es que ya habló con él, es que va a hablar con él una vez que termine la temporada, se llama Pablo Torre, un jugador que a muchos de nosotros nos gusta y nos ilusiona muchísimo, pero al final parece ser que los temas extracancha le pesaron muchísimo, parece ser que no tuvo un comportamiento correcto, un comportamiento como debería de ser un profesional y al final va a tener que salir del Barça. Lastimosamente, Pablo Torre no se comportó como lo que tenía que ser, un profesional, un jugador que le gustara que estuviera concentrado 100% en el Barça, y Xavi Hernández le cuesta muchísimo eso. Así como le pasó a Riqui Puig la temporada pasada y salió, bueno, no salió vendido o cedido, pero bueno, salió del Barça, lo mismo parece ser que va a pasar con el bueno de Pablo Torre. Pablo Torre no seguirá en el Barça, veremos a qué club se va. Si escogiera, y parece ser que esta es la ruta que va a tomar el club, es que va a salir cedido, porque tampoco es como que al día de hoy le pueda sacar mucho dinero a Pablo Torre. Ojalá que Xavi Hernández hable con él, que se vaya cedido. Xavi Hernández debería de hablar fuerte con él y decirle, ¿sabes qué, Pablo? Tienes que cambiar estas partes que has hecho. No has tenido buen comportamiento fuera de la cancha y es lo que tienes que cambiar. Entonces, eso, y aparte me gustaría que fuera un equipo importante, que vaya un equipo como la Real Sociedad y que sea importante en esos equipos. Pablo Torre tiene muchísima calidad y creo que puede llegar a triunfar en el Barça, pero se tiene que centrar en el fútbol y se tiene que centrar en ser futbolista 24/7. Como les digo, equipos a los que puede ir Pablo Torre, me gustaría que vaya a una Real Sociedad, a un Betis y que sea titular en eso, en un Villarreal inclusive de Quique Setién. Y que vaya a esos equipos y que sea titular y que sea muy importante y que pase 2 o 3 años ahí, y una vez que ya madure, una vez que se vuelva mucho más futbolista, entonces sí que regrese al Barça y que pelee por un puesto. Creo que a día de hoy Pablo Torre con Xavi Hernández esta temporada la verdad es que no jugó para nada, aunque le soy sincero, a mí cada vez que entraba a mí me gustaba, me daba esa sensación que te podía pasar algo. Al final, por ejemplo, si lo comparas con Kessie, que yo Kessie a mí no me acaba de gustar porque no le veía esa magia, no le veía ese último pase, no le veía esa magia necesaria para ser mediocampista en el Barça. En cambio a Pablo Torres sí que se la veía. A Pablo Torres sí le veía como un jugador diferente, un jugador que te podía cambiar el partido, un jugador que si no estabas poniendo atención, pum, te podía romper. Entonces, bueno, así acabó pasando. Ya lamentable o afortunadamente para él, va a tener una oportunidad. Es muy joven, tiene solamente 18 o 19 años, entonces tiene toda la carrera por delante. Tiene que aguantar, tiene que hacer bien las cosas y al final veremos qué acaba pasando con él. Pero bueno, gente, muchísimas gracias por ver este video. Déjenme en los comentarios qué les parece de estos 4 salidas. Si ustedes también dejarían ir a los 4 o si aguantarían alguno y no lo dejarían ir por nada. Déjenme en los comentarios, ya saben que siempre los leo. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Adiós. Claro que sí, chavos.